Hola, mi nombre es Eric León Guevara, soy egresado de la maestría en Química Bioorgánica de la Universidad Veracruzana y el día de hoy les voy a hablar sobre los nuevos usos del propóleo en la actividad apícola. Empezaré comentándoles de que esta iniciativa surgió porque en dicha maestría estudiamos los propóleos del estado de Veracruz en el país de México. Entonces nosotros al tratar y estudiar estos propóleos nos dimos cuenta de su actividad antibacteriana, antifúngica, antiviral, entre otras actividades, y empezamos a buscar información de cómo utilizar este propóleo para combatir precisamente enfermedades que sabemos en las abejas están, que también son causadas por virus, bacterias, hongos, y entre más buscábamos información nos dimos cuenta que no es un planteamiento nuevo, de hecho ya se ha realizado. Y empezaremos por definir qué es el propóleo. El propóleo es un conjunto de resinas que las abejas van a recolectar de diversas especies vegetales. Hay reportes especialmente en Europa o en Brasil en donde las principales especies son árboles. También pueden recolectar de arbustos, como el caso de Cuba, o de algunas herbáceas. En México se ha estudiado el propóleo de varios estados, entre ellos, por ejemplo, tenemos el Estado de México, donde su fuente botánica es los árboles de Quercus. También en Hermosillo, Sonora, se ha estudiado el propóleo, descubriendo que ahí el género Populus es el de donde se obtienen las resinas. Por su parte, en Jalacingo, Veracruz, que es parte del que estudiamos nosotros, son arbustos los que principalmente contribuyen a estas resinas donde las abejas recolectan. En este caso es Baccharis sp. Cabe mencionar que el propóleo, por sus características, tiene diversas coloraciones, es decir, puede ir desde el marrón al negro o algunos muy claros, como podemos ver en esta tabla, nada más a modo de ejemplo. También la consistencia puede ir desde muy quebradiza a muy pegajosa y chiclosa, esa consistencia resinosa que se puede palpar en los propóleos. Ahora, también nos damos cuenta que el propóleo va a tener una gran variedad de otros componentes, entre ellos, por ejemplo, cenizas, ceras, dendritos que no son solubles en alcohol, por mencionar algo. Y esto va a depender mucho o en gran parte de la cantidad de mezcla que la abeja utiliza. De hecho, hay reportes en donde los propóleos, dependiendo del uso que le van a dar, es decir, si van a recubrir un panal o si lo van a poner para proteger la piquera de corrientes del viento, van a tener una diferente proporción de ceras, resinas y inclusive estos dendritos que les comentaba que no son solubles en alcohol. Entonces, por ejemplo, esta tabla la tomamos nosotros de una caracterización físico-química. Esta es de la región de Colombia, de Antioquia, Colombia. Ahora, esta gran variedad de colores que vamos a tener nosotros en el propóleo como tal, nos da pauta a observar que vamos a tener diferentes compuestos. Estos compuestos y estas variaciones que vamos a tener nosotros en los propóleos, en general, van a ocasionar que sean mejores para alguna función biológica. Es decir, vamos a tener algunos propóleos que van a tener una mayor acción antibacteriana que otros, pero quizá el que tuvo poca acción antibacteriana, a su vez, sea una buena acción antiviral. De manera general, les podría decir que estas variaciones de compuestos de los propóleos van a depender mucho de las especies botánicas de cada región. Es decir, un propóleo de un desierto o una región semiárida va a ser muy diferente al propóleo de una región de selva. ¿Por qué? Porque las especies botánicas que hay en un ecosistema y en otro van a ser diferentes como tal. Ahora, lo que les comentaba de que los diferentes compuestos van a ocasionar diferentes propiedades,
Eh, Esto se sabe y no quiere decir que una sola familia de compuestos van a tener dicha propiedad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso de propóleos de Brasil, que tienen compuestos prenilados, van a tener una acción antibacteriana. Por su parte, en Europa se sabe que propóleos con compuestos del tipo flavonoide, esos son los compuestos que tienen la acción antibacteriana. Es decir, no es una sola familia de compuestos la que le da su función como tal, su función biológica. Ahora, ¿cuáles son estas funciones biológicas que se le atribuyen al propóleo? Una de ellas es precisamente la acción antioxidante. ¿Por qué? Porque son capaces de atrapar esos radicales libres que pueden estar en nuestro organismo ocasionando estrés oxidativo. También eh, la función antiinflamatoria, antibacteriana, también se considera que es antifúngico, antiviral, antihelmíntico y anticancerígeno. Ahora, estas propiedades que nosotros vemos en los propóleos, cabe mencionar que son más abundantes cuando el propóleo es más fresco. ¿A qué me refiero con más fresco? Es decir, los compuestos, cuando van a estar en contacto con el oxígeno ambiental, se van a empezar a deteriorar. Entonces, si nosotros tenemos y más adelante lo voy a mencionar, una solución para tratar algún padecimiento en las abejas, necesitamos procurar que sea de depósitos de propóleos nuevos para tener la mejor función biológica posible. Ahora, ¿para qué ocupan las abejas los propóleos? Lo utilizan para sellar grietas, para momificar intrusos, especialmente si son de gran tamaño y no pueden sacarlos de su colonia. Por ejemplo, un ratón que muriera en el interior de la colonia no lo pueden sacar, entonces lo momifican. También sirve para preparar los panales para la postura. También sirve para mantener un ambiente aséptico en la colonia. E inclusive, por ejemplo, cuando construyen los panales, las abejas recubren esa celda con un poco de propóleo precisamente para evitar enfermedades. También sirve para unir las partes de la colonia, las partes móviles, los bastidores, las alzas con la cámara, etc. Y también nos ayuda a controlar corrientes de aire. Esto es importante porque ayuda esto a regular la temperatura interior de la colmena. Ahora, ¿dónde los encontramos? Nosotros los vamos a encontrar en las grietas, como le comentaba. Aquí logramos observar un poco de propóleos en una piquera de la colonia, en las partes móviles de la colmena, y también podemos ocupar trampas para obtener el propóleo, y este es de una mejor calidad. Ahora, les comentaba que al obtenerlo en las entradas de la piquera, como observamos aquí en esta parte, vean, aquí esto ayuda a termorregular el flujo de viento que entra al interior de la colmena. Pero lo que nos atañe a nosotros es cómo lo podemos utilizar para poder combatir enfermedades. Entonces, nos damos cuenta que lo que primero vamos a hacer, obviamente, es la recolección de propóleos. Una vez que tenemos recolectado el propóleo, lo vamos a macerar. Lo vamos a macerar, para esto lo ponemos en el congelador. Una vez que está en el congelador, lo podemos triturar más fácilmente, de mejor manera. Esto, una vez que ya está triturado, nos va a dar una mayor superficie de contacto con el alcohol que vamos a utilizar para hacer la tintura. Esta proporción que vamos a utilizar es más o menos colocar 1 kilogramo de propóleo en un volumen final de 5 litros de alcohol del 96. Ahora, a este kilogramo de propóleo le ponemos 1 litro de alcohol cada 8 días. Filtramos o decantamos, es decir, con cuidado vamos poniendo a que simplemente lo que está disuelto se vaya, y vamos recolectando estas fracciones. Una vez que recolectamos ya los 5 litros y que agotamos lo que se podría disolver del kilogramo de propóleo,
vamos a obtener una tintura al 20%. Una vez que obtenemos esa tintura al 20%, la vamos a retomar y de ahí podemos tomarlo directamente para fortalecer el sistema inmunológico de las colmenas. Es decir, se lo podemos agregar directamente a los jarabes que vamos a utilizar para dar alimento a nuestras abejas. Pero una vez que ya tenemos esta tintura de propóleo, nosotros también podemos crear subproductos para otorgar valor agregado y otra fuente de ingresos. Podemos crear cremas, jabones, podemos hacer mezclas de miel con propóleo para la garganta. También podemos crear lociones para picaduras de insectos, como los zancudos, por ejemplo, pastas vocales o spray. Y lo que les comentaba, combatir enfermedades de nuestras abejas. Ahora, para realizar este tratamiento para las abejas, vamos a realizar el preparado con jarabe de azúcar en partes de 1:1, jarabe de azúcar 1:1, 1 litro de agua, 1 litro de azúcar, y le vamos a poner el propóleo en una proporción de 2 al 10% de esta tintura. La aplicación va a ser rociando o asperjando los marcos con ayuda de un atomizador, y esto se aplica una vez a la semana durante 3 semanas. Ahora, otra forma en lo que lo podemos utilizar, bueno, y aquí les dejo las ligas para que puedan ustedes consultar. Esto lo encontramos nosotros en internet. Ahora, también una vez que tenemos el jarabe 1:1, podemos agregar una proporción del 2% de tintura. Es decir, si nosotros tuviéramos 1 litro de jarabe, le quitamos 10 mililitros de jarabe y le agregamos 10 mililitros de la tintura de propóleo y lo asperjamos en los marcos, en este caso una vez a la semana durante 3 semanas. Ahora, también en la literatura se menciona que concentraciones superiores al 17% de tintura en el jarabe va a causar desórdenes en la colonia. Este porcentaje hay que tomarlo en cuenta y es una advertencia. ¿Por qué? Porque luego nosotros somos muy dados al de si una pastilla es buena, 2 va a ser mejor y 3 pues mucho mejor. Pero, sin embargo, si nosotros nos tomamos ese medicamento, probablemente nos haga daño. Entonces, también hay que tener cuenta y cuidado en la dosificación del propóleo hacia nuestras colonias. Uno de los tratamientos que podemos utilizar nosotros para el control de la varroa es el propóleo. Este propóleo nosotros lo vamos a aplicar, como ya les comentaba, en el jarabe de azúcar del 2 al 10% de propóleo y lo vamos a utilizar asperjándolo. Una vez que lo asperjamos nosotros, vamos a poder favorecer el comportamiento higiénico de las abejas al limpiarse unas con otras, y este comportamiento, conocido como grooming o el despiojamiento entre ellas, va a ocasionar esa limpieza de los parásitos, en este caso la varroa en su fase forética, que es cuando está en la abeja, en la abeja adulta, y nosotros vamos a poder con esto combatir precisamente la varroa destructor. Una vez que nosotros colocamos el propóleo para combatir cualquiera de estas enfermedades en la colonia, debemos de evitar que la solución de azúcar con el propóleo caiga directamente sobre la reina. Entonces, algo que se puede recomendar es, si nosotros vemos la reina, bajarla con cuidado a los marcos que ya tratamos, o ir sacudiendo las abejas y asperjando la solución. Esto es porque si nosotros ponemos la solución azucarada y el propóleo, que a su vez lleva alcohol y todo eso, modificamos el olor a feromonas que tiene la reina, y entonces las abejas podrían desconocerla. Ahora, por otra parte, les voy a comentar algunos artículos que encontramos nosotros en la literatura. Uno de ellos es sobre la producción de propóleo en el campo, que es recolectado por las abejas productoras de miel, las Apis mellifera. Y lo que me llama la atención es
la cantidad que se puede obtener de una colmena. En este caso, la recolección y el estudio se realizó solamente en 28 colmenas, utilizando la técnica de raspado. Y lograron obtener 45 gramos de propóleo por colmena al año. Entonces es una gran cantidad de propóleos, y ellos también recolectaron el propóleo de la colmena y a su vez hicieron la infestación de varroa, y vieron un 24.6 de infestación, lo cual es elevadísimo, porque en la literatura y en la normatividad se menciona que si tienes arriba del 5% de varroa, en ese caso debes de aplicar un tratamiento. Ahora, en esta gráfica les muestro cómo es la producción de propóleo y las colonias que son muertas por la acción del ácaro varroa destructor. Como vemos, bueno, aquí esto fue en temporada de floración. Vemos que decae la floración y se queda una alta incidencia de varroa. Obviamente causa más problemas y estragos a las colonias. Pero vemos que la colecta de propóleo se mantiene en las colonias, obviamente que están vivas, de una forma relativamente constante. Ahora, cabe mencionar, el reto que nosotros tenemos, obviamente, va a ser el utilizar, el recolectar el propóleo para poder darle un beneficio tanto a nuestras abejas como a nuestro bolsillo, si nosotros queremos dar valor agregado a nuestros productos. Un estudio que se realizó en el estado de Tabasco en el 2004 mencionaba lo siguiente: dice que la limitada producción de propóleos quizás se deba al tipo de apicultura practicada en nuestro país, hablando de México, la cual se enfoca principalmente a la extracción de miel, y paralelamente se ignora que dicha resina tiene valor farmacéutico. Inclusive las técnicas para su obtención y la falta de empresas que demanden su compra contribuye al lento desarrollo de su producción y uso. Entonces, como nos damos cuenta, en este caso el reto es mayor, porque debemos primero empezar a utilizarlo nosotros los apicultores y en nuestra familia para el cuidado de nuestras abejas, y también entre nuestros conocidos, en nuestra comunidad, dar ese precisamente valor hacia el propóleo para el tratamiento de diversas enfermedades, tanto del humano como de nuestras abejas. Y una vez que tenemos eso, empezar a crear un nicho de mercado para este subproducto tan importante de la colmena. Bueno amigos, por mi parte eso sería todo. Gracias por su atención.